horario y para que puedan tenerla sin ningún tipo de problema, incluso para vosotros si deseáis acceder a ella más adelante y revisar alguno de los contenidos o bien, bueno, ver cómo se ha ido desarrollando la misma, sin quitar que podáis intervenir en cualquier momento. Es decir, hemos puesto el turno de pregunta al final porque creo que muchas de las dudas se pueden despejar durante la propia jornada. Pero si necesitáis cualquier cosa, también podéis a través del chat que está habilitado contactar con nuestro compañero Manuel Sánchez para poder hacerle cualquier tipo de consulta, por si bueno, es algo que en algún momento alguien tenga que salir antes y quiera que se le responda. ¿Vale? Bueno, efectivamente, como decía mi compañero Manuel, tanto mi compañero Antonio como mi compañera Isma y yo vamos a ver las medidas para autónomos, en concreto las prestaciones de cese de actividad que se han regulado por sexta vez, en este caso la tercera en este año 2021, a través de ese Real Decreto Ley 18/2021 que vemos en la imagen. Antes de comenzar, veis nuestras sedes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Andalucía está ubicada en todas las provincias, ¿vale? Exactamente tenemos 9 sedes, 2 en la provincia de Cádiz, y tenéis el teléfono de información gratuita para cualquier consulta que necesitéis hacer, el 900-100-060. Está también la web, que hay también un formulario para que podáis realizar cualquier tipo de consulta, y el correo electrónico ata@andalucía.com también para cualquier cuestión que preciséis. En concreto, lo hemos calificado como medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores autónomos. Creo que la prestación extraordinaria de cese de actividad se define ya por sí sola, ¿no? Sabéis que hay una prestación ordinaria regulada desde hace muchos años, pero a raíz de la primera declaración del estado de alarma el 14 de marzo del año pasado, se pusieron diferentes medidas en vigor. Obviamente estas medidas se han ido reanudando o prorrogando, por decirlo de alguna forma, con el tiempo en función de cómo iba avanzando esa crisis sanitaria y cómo iba afectando a las diferentes actividades económicas y profesionales. Y bueno, en esta ocasión, pues el Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre, veis que se titula de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora en el mercado de trabajo. En concreto, trata específicamente el tema de los ERTE y trata también el tema que vamos a desarrollar hoy, que es la prestación extraordinaria de cese de actividad, que viene contenida en los artículos 8 a 12, exactamente en el título segundo de esta norma, que está publicada al día siguiente, es decir, el 29 de septiembre en el BOE, ¿vale? Y cuyo periodo irá del 1 de octubre al 28 de febrero de 2022. En concreto, en el primero de los artículos que se refiere, veis que pone 8, pero hacemos referencia al artículo, ¿vale? Habla de la exención a la cotización a favor, bueno, pues, de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación de cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Ley anterior, que era el número 11, ¿vale? En este caso, y a diferencia con el resto del articulado, aquí se trata únicamente de una exención, como ya hacía el Real Decreto Ley 11. Y a diferencia también con el resto del articulado de este Real Decreto Ley, en lugar de llegar al 28 de febrero, llega hasta el 31 de enero de 2022. Entonces, vamos a ver que durante los próximos 4 meses, incluido el actual, va a haber una exención parcial de la cuota, exactamente con los mismos porcentajes que contenía el Real Decreto Ley anterior. El 90% en el primer mes de octubre, el 75% en el mes de noviembre, el 50% en el de diciembre y el 25% en el de enero. Sí que tenemos obligación de cotizar, obviamente por la diferencia. Si nos ponemos viendo los porcentajes, pues cotizaríamos el 10% este primer mes, el 25%, el 50% y el 75%, es decir, la diferencia hasta llegar al 100%. Es también obligatorio estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Aquí nos cita que al menos hasta el 31 de enero de 2022, en otras prestaciones será diferente, pero como esta prestación es la única que acaba anteriormente, en este caso es una exención, pues hasta el 31 de enero de 2022. Y el requisito, como ya anunciaba el propio texto del articulado, es que hubiéramos percibido algunas de las prestaciones que hasta el 30 de septiembre, ¿vale?,
se contenían en los artículos 7 y 8 del Real Decreto Ley anterior. Es exactamente igual que ocurría en la convocatoria anterior, que iba de junio a septiembre. De hecho, las personas que tenían la exención pues concedida, porque esta exención, a diferencia de las prestaciones, no es necesario solicitarla, sino que se aplica de oficio a todo aquel que no la solicite y hubiera cumplido los requisitos que hemos citado, pues obviamente disfrutará de ella. En este caso, como os decía, las personas que la hayan disfrutado anteriormente, pues claro, disfrutaron de una exención, pero no estaban contenidas en los artículos 7 y 8, que eran prestaciones, lo cual en esta ocasión, pues obviamente no podrán acceder a la misma. Y es incompatible con el cobro de cualquier prestación de cese de actividad. Es decir, o optamos por la prestación o directamente no hacemos nada y solicitamos, se aplica de oficio. La prestación, como cualquier prestación, cualquier pensión, cualquier ayuda, siempre tiene que ser solicitada, ¿vale? Y tiene que ser solicitada ante la mutua. En este caso, bueno, los diferentes artículos que vamos a tratar os vamos a hacer sobre todo hincapié precisamente en el tema del plazo. Por eso queríamos hacer también este webinar con suficiente tiempo para que tengáis tiempo de plantearlo a las mutuas, y si lo hacéis a través de vuestros gestores, que son ellos a lo mejor los que la solicitarán directamente, pues que no dejen, digamos, el tiempo que vaya al límite, para evitar precisamente que se pierdan días de prestación. Doy Enrique, paso. Dime. perdón, nos comentan que se te oye bajo. Yo Solo un yo te oigo poco. bien, pero bueno, si te Vale. puedes pegar un poquito el micro, sí te lo ¿Se agradecemos. escucha mejor ahora? Sí, sí, perfecto. Gracias. Vale. Pues tampoco soy yo de un tono muy alto, pero intentaré subirlo, ¿vale? Que como os decía, que la prestación siempre tiene que ser solicitada, la exención no, la exención se aplica de oficio. Y algo que tenemos que tener en cuenta, en lo que haremos también bastante hincapié a lo largo de todo el webinar, es que hay unos requisitos. Estos son muy sencillos, los que contiene el artículo de la exención, pero el resto no quiere decir que sean más complicados, pero hay que tener también a lo mejor unos límites en los rendimientos, en los ingresos, y eso hay que cumplirlo. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a hacer como una especie de promesa a futuro de que vamos a cumplirlo, pero que sepáis que todo eso va a ser contrastado y comprobado posteriormente. Entonces, habrá gente que pueda cumplirlo sin ningún tipo de problema y pueda acceder a la prestación, pero la persona que dude, que piense que a lo mejor le viene ahora un pico de actividad y no va a cumplir, siempre sería preferible que utilizara la exención y no tuviera que verse en la obligación de tener que devolver el importe de la prestación. De todas formas, para eso, también como coincide en parte del articulado, hemos dejado para el final todo el tema de la posibilidad de la renuncia y otros mecanismos. Voy a dar paso a mi compañera Irma, que va a seguir con el siguiente artículo. Gracias, Enrique. Bueno, a mí me toca hablaros del artículo 9. El artículo 9 de este Real Decreto desarrolla lo que es la prestación extraordinaria por cese de actividad a consecuencia de una suspensión temporal que viene decretada por una resolución emitida por una administración. Es decir, cuando se da la circunstancia de que hay un número de contagios determinados, ¿no? Lo cual de alguna forma exige la necesidad de cumplir con unas medidas sanitarias determinadas, pues ya sabéis que la administración emite decreto a través del cual pues, se establece que aquellos establecimientos que no son de carácter esencial pues tengan que llevar a cabo el cierre de su actividad. Esperemos que esto no se dé en muchas ocasiones a partir de la fecha en la que nos encontramos, pero bueno, es importante que haya un artículo que regule esta situación por si se diera la circunstancia otra vez de tener que llevar a cabo pues, esos cierres que ya hemos visto con anterioridad. La vigencia, pues esto está vigente a partir del 1 de octubre de 2021, desde el día siguiente al que se publica el Real Decreto. ¿Cuál será la cuantía? La cuantía será el 70% de la base mínima de cotización en la actualidad. Si resulta que en la familia, en la convivencia, existen varios miembros que sean autónomos y que tengan el mismo derecho a acceder a esta prestación,
Si son 2 o más los que reciben esta prestación, pues ya no va a ser el 70% de la base mínima de cotización, sino estaremos hablando de un 40% de la base mínima de cotización. El derecho a la prestación, ¿desde cuándo nace? Bien, pues nace desde el día siguiente al que se adopta la resolución que decreta el cierre de la actividad. O desde el 1, desde el día primero, desde el día primero del mes siguiente, perdón, un segundito. Un segundo, por favor. Sería desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de la actividad, es decir, desde el día siguiente al que se adopta la resolución por parte de la administración competente, o desde el 1 de octubre de 2021 si es que esto se ha producido este cierre antes a la fecha en la que entra en vigor este Real Decreto. Una de las medidas que vienen, digamos, unidas a esta prestación es la exoneración de la cuota a la seguridad social, desde el primer día del mes en que se adopte la medida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida, ¿de acuerdo? Es decir, esta es una de los elementos que son prácticamente exclusivos de esta prestación, porque ya vais a ver posteriormente, conforme vayamos viendo otras prestaciones, como esta circunstancia de la exoneración no se repite. El requisito, pues, estar afiliado en el régimen especial de trabajadores autónomos, por lo menos como mínimo durante 30 días naturales, antes de la fecha en la que se decreta la suspensión temporal, y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la seguridad social, ¿no? Ya sabéis que si no estamos al corriente de las cuotas, pues se nos da la posibilidad de ponernos al corriente en el plazo de 30 días, ¿de acuerdo? Y bueno, también comentaros el tema de aquellas personas pues que antes de que se emita, digamos, este Real Decreto, pues ya tengan autorizada por parte de la Administración lo que sería un calendario de pagos a la Seguridad Social, ¿no? Sabéis que en muchas ocasiones el estar, digamos, en estas condiciones, pues también te permite encontrarte en una situación asimilada a lo que sería estar al corriente en el pago de las cuotas. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar? Si nos van a exigir tener meses de prestación, pues no nos van a exigir que tengamos, digamos, meses disponibles de acceso a lo que sería la prestación por cese. Es algo evidente porque esta situación no es algo a lo que vamos abocados por unas circunstancias económicas o por otro tipo de circunstancias, sino que se trata de una fuerza mayor, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que es una resolución la que se emite por parte de la Administración y en la que se nos está diciendo que tenemos que suspender nuestra actividad, ¿no? Por estas circunstancias. ¿Consume prestación? ¿Consume tiempo de prestación? No lo consume, por la misma razón que he comentado anteriormente, ¿no? Lo mismo que ocurría durante la primera prestación extraordinaria, cuando se declara el primer estado de alarma. Esos meses hasta junio, pues no contaron, no descontaron tiempo de prestación, ¿no? Para poder acceder a esta en un futuro. En este caso, pues lo mismo, no contaría tiempo de prestación a la que tendríamos acceso. Reducción de ingresos no se exige, ni límite de rendimientos netos. En relación a la compatibilidad, si sería compatible o no compatible con diferentes prestaciones o ingresos. Bien, vamos a ver, si estamos trabajando por cuenta ajena, es decir, si aparte de estar trabajando por cuenta propia, también tenemos un contrato de trabajo, una relación laboral al uso, que estamos en el régimen general, los ingresos que vamos a obtener por ese trabajo por cuenta ajena no pueden superar las 1,25 veces de lo que es el salario mínimo interprofesional. Ahí abajo pues tenéis los 1.407,29 euros. Después, por otra parte, tampoco podemos estar percibiendo una prestación de la Seguridad Social que no sea compatible con el ejercicio de la actividad. Es decir, vamos a ver, si hemos estado percibiendo una prestación por cese de actividad hasta el momento que sí es compatible con el ejercicio de la actividad, sí que vamos a poder solicitar esta prestación en caso de que nos encontramos con una circunstancia de este tipo. Las prestaciones que no son compatibles, pues no, es evidente, ¿no? De que no se va a poder tampoco percibir con esta. Entonces, eso por una parte. Perdón, es que he tenido una confusión ahí. Vamos a ver, la compatibilidad es con trabajos por cuenta ajena, con ingresos que sean iguales o inferiores
a los 1.407,29, ¿de acuerdo? La incompatibilidad sería con ingresos superiores a ese 1,25 veces el salario mínimo interprofesional o con la misma cantidad, la 1,25 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, no podemos estar desempeñando trabajos por cuenta ajena en los que estemos ingresando cantidades de 1.407,29 euros o superiores a los 1.407,29 euros, ¿de acuerdo? Si estamos obteniendo ingresos a través de ese trabajo por cuenta ajena que sean inferiores a esos 1.400,29 euros, sí que podremos percibir también lo que sería esta prestación por suspensión temporal de la actividad. Es incompatible con el desarrollo por cuenta propia de una actividad distinta a la que desempeñamos, es decir, si tenemos diferentes epígrafes dados de alta en Hacienda, es decir, estamos desempeñando una actividad por cuenta propia, ¿qué os puedo decir? X, que no sea compatible con la situación en la que nos encontremos en este momento, con una actividad de carácter esencial o no esencial. Una actividad de carácter esencial podría ser una tienda de alimentación. Una actividad de carácter no esencial, pues el ejercicio de la fotografía. En este caso, si por ejemplo esa persona está desempeñando una actividad de carácter no esencial a la vez de la esencial va a mantenerse abierta, ¿de acuerdo? En ese sentido, está claro, la no esencial, que es la fotografía, pues se tendría que dejar de desempeñar, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos realizando dos actividades no esenciales, como por ejemplo puede ser la actividad de la fotografía y también podría ser, pues, ¿qué puedo decir? Una actividad no esencial también podría ser una actividad formativa, ¿vale? Que requiriera de lo que sería en una actividad formativa específica en artesanía, en algo que no se considere como esencial. Pues ambas actividades no esenciales no se podría percibir la prestación por una de ellas y estar desempeñando la actividad a la vez, por cuenta propia, la otra actividad. Con relación a la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad cuya actividad haya sido afectada por el cierre, tampoco es compatible obtener esos beneficios y tampoco es compatible pues, con una incapacidad temporal, una prestación de baja por enfermedad común o accidente no laboral, ni con la prestación por maternidad y paternidad, ni con lo que serían las prestaciones relativas a lo que sería en materia de riesgo durante la lactancia natural y riesgo durante el embarazo. Hay que mantener el alta en reta, ¿vale? Por lo menos durante el tiempo en que la actividad permaneciera en suspensión. Y cuando se tiene que solicitar a la mutua, porque es la mutua, la entidad colaboradora, la que interviene en lo que es la gestión de esta prestación. Pues dentro de los 21 días naturales, que son siguientes a lo que sería la entrada en vigor de esta medida para percibir la prestación pues desde el primer día, desde la entrada en vigor de las medidas. Y si no es así, pues quedarían fijadas en el primer día del mes siguiente al que se presenta la solicitud. Podemos pasar, si quieres, Enrique, a la siguiente diapositiva. Sí, Antonio, te dejamos con este artículo. De acuerdo. Pues buenos días ante todo y deciros que yo voy a explicar este artículo 10, que es la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. Es decir, esta parte o esta modalidad de la prestación es para aquellas personas que, bueno, pues que tienen esa cotización, que todavía tiene esa carencia de cotización o que puede tener esa carencia de cotización para poderla solicitar. La vigencia, pues efectivamente, como nos dice ahí, es desde el 1 de octubre de 2021 a 28 de febrero de 2022. Y la cuantía, pues la cuantía en este caso es el 70% de la base reguladora. Es decir, esta base reguladora es la media de todas las bases de cotización, porque podría haber habido variaciones de bases de cotización durante el año. Cada trimestre se puede solicitar esa modificación de la base, tanto subir como bajar. Entonces se hace esa media durante el último año y nos sale lo que sería la base reguladora. Si efectivamente todo el año ha sido en base mínima, que sería 944,40, pues efectivamente ese 70% correspondería al 70% de la base mínima de cotización. Entonces, o bien el 50% de la base mínima de cotización
en caso de pluriactividad, que explicaremos más adelante de forma más detenida, ¿de acuerdo? Para esta circunstancia en concreto. Derecho a la prestación. Pues se tiene derecho a la prestación a partir del 1 de octubre de 2021, ¿de acuerdo? Aquellos autónomos que a 30 de septiembre de 2021 viniesen percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, es decir, aquellos que tenían esa prestación de cese de actividad concedida previamente en el artículo 7 del Real Decreto 11/2021 y que no hubiesen agotado esos periodos de prestación, podrán continuar hasta el 28 de febrero de 2022 recibiéndola. Es decir, ¿por qué? Porque hay personas que ha habido tramos probablemente de prestaciones de cese de actividad que no hayan solicitado previamente y puedan tener acumulados todavía esos meses que da derecho a esa prestación por cese, pues bueno, en esta modalidad, ¿no? La modalidad del trabajo compatible, perdón, de la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia. ¿Obligación de cotizar? Sí. Durante todo el tiempo que está percibiendo la prestación de autónomo, debe de ingresar la totalidad de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto quiere decir que no se exonera o no se abona la cuota o parte de la cuota. No. Esto lo que quiere decir que previamente a mí, Tesorería General en todo momento va a realizar el cobro conmigo, es decir, la relación que yo tengo con la tesorería es la misma, simplemente que la mutua nos abonará, en este caso, el importe pues, de las cotizaciones, o sea, de la base, de la cuota de cotización, perdón, por el concepto de contingencias comunes, es decir, ese 28,30%, pues nos lo van a abonar a nosotros, teniendo que abonar nosotros el resto, que viene a ser unos 18 euros, unos 18 euros y pico en este caso. Requisitos: estar afiliado y en alta en RETA. En todo momento, pues en el momento de la solicitud, tengo que estar dado de alta, es decir, no se puede causar baja y posteriormente pedir esta modalidad de cese de actividad. No haber agotado los periodos de prestación, pues bien como nos indica el artículo 338 de la Ley General de Seguridad Social. No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación. A ver, en este caso hay que tener en cuenta ese requisito de no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación nos va a limitar a poderla solicitar a aquellas personas que estén en jubilación anticipada, jubilación activa, jubilación anticipada, no, jubilación activa, o cualquier otra modalidad de jubilación, siempre y cuando tenga esa edad ordinaria y que pueda dar lugar a cualquier forma de jubilación, aunque no lo esté, pues me van a limitar el poderla solicitar. Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social, muy importante. Hay personas que se pueden encontrar por las circunstancias pues pendientes de pago tanto con Seguridad Social como con Hacienda. Evidentemente, ninguna de las dos es menos importante. Es decir, hay que procurar estar al día con las dos. Pero en el caso para solicitar este tipo de prestaciones, pues sí es preferible siempre mantenerse al día con Seguridad Social, porque va a ser la que en este caso se compruebe si se está al día para poder solicitar esta prestación. Si no importa, No me muchas importa. gracias. Muchas Tranquilo. gracias. Estaba pendiente. Pues bueno, ¿hace falta tener mesas de prestación de cata? Pues sí, evidentemente será la que nos dé paso, ¿no? a esta, como decíamos, por cuestión de mesas de cotización, pues será la que nos dé paso a esta prestación. ¿Consume prestación de cata? Es decir, ¿va consumiendo meses cotizados de cara a la prestación de cese de actividad? Sí, sí consume. Esos meses van a ser contabilizados, entonces en este caso pues hay que tenerlo en cuenta porque hay personas que pueden creer que no o que tengan un cierre próximo definitivo y que es lo que ocurre, que puede ser que pueden solicitar esta modalidad, pueden solicitar luego más adelante un definitivo, pero en cualquier caso que tengan claro que sí les va a consumir estos meses, sí que les va a consumir
de esos meses de cotización. ¿Se exige reducción de ingresos? Sí, nos van a exigir una reducción de ingresos, es decir, vamos a ver ahora la justificación la justificación económica, que es la reducción de ingresos. Acreditar en el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de ingresos computables fiscalmente pues de más de un 50% de los que hubo en el tercer y cuarto trimestre de 2019. Es decir, tercer y cuarto trimestre de 2021, ingresos de menos del 50% de los que hubo en el tercer y cuarto trimestre del 19. Aquí la comparativa, pues siempre y cuando pues, tenemos que ver ese tercer y Antonio, cuarto trimestre. disculpa un Sí. segundito que te interrumpa, porque estaba viendo en el chat que había puesto una persona que cómo podía saber el tiempo que llevaba cotizado por CESE, ¿vale? En el tiempo que lleváis cotizado por CESE, en principio, todos tenemos el CESE reconocido gracias a una negociación que hubo en la que participó ATA y otras entidades y de la cual surgió el Real Decreto Ley 28/2018, que se aplicó a partir del 1 de enero de 2019. Es decir, que como mínimo todos habéis tenido reconocido la prestación por cese desde el 1 de enero de 2019 y hasta, si no habéis interrumpido la cotización en reta, el 30 de junio de 2020, porque el primer periodo que hubo que se aplicó a través del Real Decreto Ley 8/2020, que era el que regulaba por primera vez el ERTE y las prestaciones de cese extraordinarias, porque hasta ese momento habían sido ordinarias, ¿vale? No descontaba ni precisaba de carencia alguna. Con lo cual, como esa prestación llegaba hasta el último día del mes en el que se levantara el estado de alarma, si no lo recuerdo mal, fue el 8 de junio, el último día del mes era el 30 de junio, posibilitó que durante todo el 2019 y el primer semestre de 2020, es decir, durante año y medio, tuviéramos cotizado. Hay unas tablas que nos dan, digamos, los meses, pero indiscutiblemente, como hemos podido ya agotar algunos, como bien decía Antonio, en función de prestaciones anteriores, porque hay gente que además estáis viendo que hay como diferentes modalidades para acceder a diferentes prestaciones de cese. Una por motivos COVID, como ha indicado Isma, otro por personas que indiscutiblemente pueden compatibilizar pero tienen que agotar carencia. Veremos incluso la siguiente, aquellos que ya no tienen carencia. También habrá gente que son autónomos de temporada y luego casos ya muy a lo mejor específicos que ha habido en algún momento o puede haberlo, por ejemplo, en el Real Decreto actual que no compete a nosotros porque se circunscribe a la isla de La Palma por todo el tema de bueno, los problemas que están teniendo con el volcán, ¿no? Pero en concreto, es decir, tanto vuestra mutua puede informaros perfectamente como en vuestras gestorías, ¿vale? Y sobre todo saber también cuánto habéis cotizado. Todos aquellos que estabais cotizando por la base de cotización mínima y habéis seguido igual, solo lo tenéis a partir de ese momento, ¿vale? Con lo cual habríais cotizado un año y medio hasta el 30 de junio del año pasado. Pero se puede consultar y no hay ningún tipo de problema. De todas formas, ante la duda o si no tenéis gestoría y gestionáis o solicitáis la prestación vosotros mismos, es decir, lo principal sería intentar hablar con la mutua, que por cualquier circunstancia, a lo mejor intercambiáis correos, llegan más tarde vosotros de partida, solicitad, porque no estáis haciendo nada ilegal, ¿vale? Si os tienen que responder diciendo que ya habéis cubierto el periodo y que a lo mejor es otra de las medidas a las que os pueda venir mejor, pues ya os lo comentarán. Pero Antonio no ha llegado a ese momento, pero es importantísimo el plazo, porque en función del plazo podemos ir retroactivamente al primer día operativo para esta medida, o bien ya tendríamos que esperar y perderíamos, ¿vale? Entonces era solamente por eso, Antonio, no quería interrumpir. Nada, no te preocupes. Pues mira, aprovechando el hilo de lo que habías dicho, Enrique, también decir, tener en cuenta las personas que estáis en tarifa plana, porque normalmente tarifa plana no se cotiza por cese de actividad, se excluye esa contingencia. Sí es cierto que puede ser de forma voluntaria que se haya solicitado desde primera hora, entonces también tenerlo en cuenta para ello. Bueno,
Pues retomando un poco el hilo de lo que estábamos tratando, era el tema de la reducción de ingresos, ¿no? Esa reducción de ingresos del tercer y cuarto trimestre del 21 en comparación con el tercer y cuarto trimestre del 2019. Y muy importante mantener, y ahora veremos por qué, siempre mantener en cuenta la definición o el concepto de ingresos computables fiscalmente, porque los ingresos computables fiscales no son lo mismo que los rendimientos netos computables fiscales que veremos ahora después. Y ahora después diremos, una vez que digamos, decimos al final la diferencia que puede hacer. Así como haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros. Es decir, no podemos tener más de esa cantidad, de esos 8.070 euros, sumando los rendimientos netos. Sí, Antonio, te voy a interrumpir varias veces, perdón, hijo mío. Teníamos otras dos consultas que para que bueno, la gente pueda ir viéndolo. Una de ellas preguntaba, en referencia a este artículo 10, ¿no?, que si el 30 de septiembre no estaba cobrando ninguna prestación, ni la del 7 ni la del 8 del Real Decreto de Ley anterior, la del 11/2021, dice, pero no tienes agotado el cese, ¿puedes optar al artículo 10? Dice, indica claramente que si viniera percibiendo el 30 de septiembre. Gracias y disculpad la molestia. No hay que disculpar absolutamente nada. Se indica hasta el 30 de septiembre porque pudiera haberse interrumpido a lo mejor pues, por alguna incapacidad temporal y por tanto no lo hubieras cobrado hasta el 30 de septiembre. Y el artículo 10 es el artículo que posibilita a aquellos que tienen, como Antonio decía al inicio, carencia. Es decir, tienen tiempo suficiente como para poder acceder a esta prestación, que obviamente tiene una prestación mayor, un importe mayor. Pero no hay que preocuparse porque ahora me tocará a mí en el artículo 11 explicar a aquellos que hayan agotado ese periodo y pues también tienen una posibilidad a través del artículo 11, ¿vale? Había otra cosilla más de alguien que apuntaba que en el régimen especial del mar el cese se lleva pagando desde mucho antes del 19. Indiscutiblemente, es decir, el comentario que he hecho antes en referencia al Real Decreto Ley 28/2018 es porque previo a este Real Decreto Ley, sabes que popularmente siempre se ha dicho que los autónomos pagaban más por los trabajadores que por ellos mismos. Y esto es porque el autónomo es el sujeto obligado al pago de su cuota y también es el sujeto obligado al pago de la cuota de los trabajadores. Sin embargo, de los trabajadores, al no ser la coincidencia del mismo sujeto, es decir, un trabajador por cuenta ajena y tiene un autónomo o una autónoma que es quien le contrata, obviamente el trabajador por cuenta ajena está blindado por el Estado, una especie de todo riesgo. Es decir, cotiza absolutamente por todo, por contingencias comunes, por contingencias profesionales, por formación, por el Fondo de Garantía Salarial, por desempleo, etc. Mientras que hasta esa fecha, del 1 de enero de 2019, los autónomos sí que también cotizaban, porque de hecho la ley que regula este apartado, bueno, ya sale en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, la disposición adicional cuarta, regulaba ya por vez primera, enunciaba, por decirlo de alguna forma, el cese de actividad. Esa disposición adicional cuarta tuvo un desarrollo posterior en la Ley 32/2010, que se publicó en agosto del año 2010 y entró en vigor en noviembre. Indiscutiblemente ha sufrido diferentes modificaciones, pero desde esa fecha hay autónomos que cotizan por cese de actividad. El periodo máximo que se va a mirar hacia atrás son 4 años, pero indiscutiblemente en los últimos tiempos previos, es decir, y que llegan hasta el 31 de diciembre de 2018, la cotización por cese de actividad era completamente voluntaria. Si lo miramos, por ejemplo, como el tema del seguro del coche, sería como si un autónomo hasta ese momento hubiera ido por lunas y terceros y podría haber optado de forma voluntaria por añadirse otras coberturas, entre ellas la prestación por cese de actividad. Es decir, no era nada obligatorio. A partir del 1 de enero de 2019, la prestación, es decir, la cobertura en sí, ya es obligatoria para todos los autónomos, con una única excepción. Aquellos autónomos y autónomas que empiezan y disfrutan de una tarifa plana, diferentes tarifas planas, vamos, en función de la edad de cada uno de ellos, no tienen la obligación
de cotizar más que por las contingencias comunes. Sin embargo, también podrían cotizar de forma voluntaria por, por esta cobertura, ¿vale? Es decir, tienen que elegirlo en el momento del alta. En el momento del alta uno elige su base de cotización, elige la mutua y aquellos que no tengan la cuota bonificada eligen también si quieren tener otras coberturas o no. Pero no quiere decir que porque sea obligatorio para el resto, a partir de 2019 no existiera con anterioridad, es decir, existe a partir de 2010. Lo que pasa es que la mayoría de los autónomos no se habían acogido a ella. Y en 2019 el hito, que podemos por denominarlo de alguna forma, es que se consigue que hubo diferentes propuestas por parte del gobierno en subir la base de cotización, pero en subir estas coberturas con un importe muy elevado. Hubo una primera propuesta para subirlo en 600 euros, que ATA rechazó. Hubo una segunda para subirlo en 300 euros, que ATA también rechazó. Y hubo una propuesta, que fue la que hizo ATA, de subirlo en 60 euros anuales, que dividido entre 12 son 5 mensuales, que es lo que más o menos sube todos los años, porque la base de cotización mínima suele subir entre un 1,5 y un 2,5%, mientras que la intermedia y la máxima lo hacen en torno a un 5%, salvo momentos en los que ha habido una disparidad, porque ha habido una base de cotización diferente para los autónomos societarios, que fue en algún momento, y también de forma excepcional en algún momento, como por ejemplo en el año 2012, que se congelaron las bases de cotización, ¿vale? Pero al margen de eso, es decir, lo que queremos que tengáis claro, y creo que lo ha dicho mi compañero Manuel muy bien al principio de la presentación, es que cualquier duda que tengáis la presentáis, pero no deis tampoco por hecho que nuestras respuestas son absolutas, porque nosotros estamos hablando de forma genérica, pues para todos, ¿vale? Y comentando y resumiendo un Real Decreto Ley. Pero cada caso es un caso propio, independiente, con características propias. Puede ser que hayáis interrumpido, que luego hayáis vuelto a cotizar, que seáis nuevo autónomo, que llevaréis mucho tiempo de autónomo. Es decir, son muchos los casos en los que se podría entrar. Entonces, indiscutiblemente, para tratar esos casos, lo idóneo sería poneros en contacto con nosotros y os resolvemos la duda que tengáis, ¿vale? No sé si te voy a dejar, Antonio, seguir para no interrumpir mucho más. No sé si hay algo más ahí. Vale, no te En preocupes. relación a los módulos, disculpa un segundo, Sí. que pregunta Sí, Fernando. pero si no importa, vamos a terminar la transparencia, pues si no vamos a perder un poquito el hilo de lo que es la prestación, la continuidad, y cuando terminamos la transparencia, si no importa, vamos rescatando las consultas. Es que por eso mismo, porque es que tengo que volver a estudiar Termina y luego Isma la transparencia comenta. anterior. Entonces vamos, bueno, lo que decía, disculpa Isma, ¿de acuerdo? No, no pasa nada. Lo que decía que era una reducción de ingresos al tercer y cuarto trimestre de 2021, y esa reducción de ingresos, ¿de acuerdo?, en comparación con el tercer y cuarto trimestre del 19, y no haber obtenido rendimientos en el segundo y tercer trimestre de 2021, rendimientos netos superiores a 8.070 euros. ¿Cuál es la diferencia entre la reducción de ingresos y los rendimientos netos? Pues en este caso los ingresos es aquellas partidas, aquellas facturas de ingresos que tenemos por nuestra actividad, y los rendimientos netos serían nuestros ingresos menos nuestros gastos, es decir, que entraría en cómputo. Por eso es muy importante las prestaciones tener en cuenta esos dos conceptos y esas dos, sobre todo, el cómo se puede aplicar. Ahora bien, como decía Enrique, esto no son pautas absolutas por nuestra parte. También es bueno que os pongáis en contacto con vuestras mutuas para ver qué entienden ellos. A ver, la definición contable es la que es, pero luego se pueden tener en cuenta otra forma de calcular que nosotros ahí ya no podríamos entrar. Sería cuestión de hablarlo y de tratarlo con la mutua. Luego hay unos límites a esos rendimientos netos. Si no te importa, Enrique, volver adelante a la presentación de adelante. Bien, ¿por qué? Esos límites a esos rendimientos netos, hago mucho hincapié en el 50% de la base mínima de cotización en pluriactividad. Si volvemos a la siguiente y tenemos en cuenta esa pluriactividad, nos hacemos referencia a trabajos por cuenta ajena con ingresos menores del 1,25% del salario mínimo interprofesional, que eran esos 1.407,29 que nos decía Isma anteriormente. ¿Qué ocurre? Ese trabajo por cuenta ajena con ingresos se refiere a cuando a mí me contratan, ¿de acuerdo?,
en otro régimen que no sea el RETA, el régimen especial de trabajador autónomo, y compagino esa pluriactividad. Y entonces, teniendo esa pluriactividad, no puedo tener más de ese 1,25% de salario mínimo interprofesional. De la misma manera que cuando el trabajo, o sea, esto solo en trabajo por cuenta ajena, no puedo recibir más de esa cantidad no teniendo ingresos por RETA. Ahora bien, si tengo ingresos por ambas, es decir, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sigo ejerciendo incluso en mi trabajo autónomo, no puede ser igual o mayor a 2,2 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 2.473, 76,83. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esos son los límites que me van a permitir esa pluriactividad. En el caso de que yo tenga ingresos por cuenta ajena, pues se me va a limitar esa base de cotización del 70% al 50%. Compatibilidad, pues con la percepción de una prestación de seguridad social, pues que viniera percibiendo por ser compatible, como en los anteriores casos, con el desempeño de la actividad que desarrollaba. Es decir, esas prestaciones son aquellas que recibo y que son compatibles con realizar un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, como pueda ser, en este caso, pues la prestación de cuidado del menor por enfermedad o bien de viudedad o de orfandad, siempre que tenga la comunicación perceptiva, la Tesorería perdón, el INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, y me permite esa compatibilización, no hay ningún problema. Entonces, pero sí que tenemos incompatibilidad con las prestaciones que no nos permite compaginar el trabajo por cuenta propia o incluso con cuenta ajena, por cuenta ajena, con esa prestación. ¿Cuáles son estas prestaciones que no nos permiten compatibilizar el trabajo con el recibo de la propia prestación? Pues en este caso tenemos la incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Esa incapacidad temporal evidentemente es incompatible porque si estoy enfermo de tal manera que me incapacitan para poder trabajar, no puedo, pues efectivamente no puedo trabajar, sería incompatible propiamente de concepto, pero incluso no podría compaginarlo. El de maternidad y prestación por maternidad y paternidad. Tener en cuenta que la maternidad y paternidad se van a tener, se pueden solicitar, el primer mes es obligatorio, entonces, claro, luego podemos ir alternando. Entonces, ¿nos permite trabajar? Pues bueno, hay periodos en los que no, entonces los periodos que no nos permita que estemos de ese permiso, pues evidentemente es incompatible. Y luego, como decía anteriormente, la jubilación activa parcial o total. ¿Por qué no nos permite? Claro, aquí hay una particularidad, que es la jubilación activa, y no, ¿por qué no nos permite en este caso poderlo compaginar? Pues porque los requisitos anteriores no nos permitían solicitar una prestación siempre que estuviésemos dentro de la edad de solicitud de jubilación. A ver, como decía Enrique, Únicamente, ¿cuándo perdona puedo...? Antonio, hace referencia a la jubilación activa porque es el único caso en el que un jubilado o jubilada continúa con la actividad. Claro, En el resto de efectivamente. casos, es decir, ya sea una jubilación postergada o demorada, una jubilación anticipada o una ordinaria, es jubilado o jubilada y no ejerce actividad alguna, ¿vale? Efectivamente. Entonces, ¿y la solicitud? ¿Cuándo lo solicito? Pues como en la prestación anterior, ¿de acuerdo? Y como decía Enrique, si Isma Enrique, si la solicita entre el 1 y el 21 de octubre, pues la puedes percibir a día 1 de octubre, es decir, se retrotrae esa solicitud. El 21, yo siempre, persona precavida vale por dos, entonces intento no llegar al día 21, entiendo que bueno, que hay asesorías y gestorías que por el propio volumen de trabajo pues tienen que hacer la solicitud incluso el propio día 21, ¿no? Pero siempre intenta hacerlo un día o 2 días antes para evitar fallos en el trámite y que no nos podamos retrotraer a ese día 1. Y luego, si la solicitan más allá del 21 de octubre, claro, aquí no era como en las prestaciones anteriores,
que no íbamos al día siguiente, sino que aquí es que si la solicito a partir del 21 de octubre, me voy al día primero del mes siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a perder ese mes de prestación. Entonces, el mes de octubre entero. Por eso decía la incidencia de solicitarlo antes del 21. Pues dicho esto, más o menos esta prestación, pues bueno, me Antes imagino de dar que, paso al anterior, le vamos a dar la palabra a Irma, que quería claro, hacer que una... Es queda que lo que pasa es que explicada. vamos viendo, claro, la persona que habla tiene la presentación delante y prácticamente no ve nada más. Es decir, los que vemos el chat somos los que no estamos hablando porque podemos ir entrando. Irma, si quieres tú contestar a Sí, la consulta. dos cosillas rápidas, ¿vale? Con relación a Monse, que insiste en cuanto al tema de si puede o no cobrar la prestación, si no ha estado percibiendo la prestación hasta el 30 de septiembre. ¿Es condición sine qua non haber estado percibiendo la prestación hasta 30 de septiembre? A menos que con ese tiempo que tenemos cotizado y del que no hemos disfrutado, lo podamos utilizar, por ejemplo, para una futura prestación por cese de actividad ordinaria, ya sea porque se cierra el negocio en su totalidad de forma indefinida o porque es un cierre temporal, por las causas que vienen recogidas en la Ley General de la Seguridad Social. Y Incluso la después que tú has comentado, Irma, de la suspensión por COVID, que es un caso específico, puntual, que parece que cada claro, vez, y afortunadamente se da menos, pero puede suceder que alguna autoridad competente determine un confinamiento perimetral en algún municipio, comarca, provincia, etc. exacto. Y después con relación a lo que comentaba Fernando, lo de la forma de demostrar el tema de la reducción de ingresos y demás, en el Real Decreto, este ya vino establecido en anteriores, en relación a lo que es las personas que están en estimación objetiva, te pongo aquí en los mensajes el artículo 10.5, o sea, apartado 5, punto 2. Fernando, te lo pego directamente. Vamos a ver, te lo miro un momentito. Mientras Lo que que Irma lo nos va dice, mirando, ¿vale? Simplemente es que esto va a ir en función de lo que serían una especie de índices, ¿vale? Que se van a tener que comprobar en el momento en el que se haga estas auditorías, ¿no? O las comprobaciones por parte de las mutuas. ¿De acuerdo? Aquí está. A efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables de más del 50%, de los habidos en el tercer y cuarto trimestre del 19, se entiende que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva y que hayan experimentado la reducción, ¿vale? Va en función siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras y afiliadas en el ARTA en el sistema de la Seguridad Social durante el periodo que corresponda a la prestación sea inferior a más de un 7,5% al número diario correspondiente, es decir, que es un tema que esto no lo podemos demostrar, digamos, con documentación propia, sino que se va a tener que comprobar por parte de la propia administración si se da esa circunstancia en el momento en el que estamos hablando. ¿De acuerdo? Es un criterio que se creó hace aproximadamente 2 prórrogas y que es distinto al criterio que se había utilizado hasta hace relativamente poco tiempo, que era que el propio autónomo tuviera que demostrarlo con documentación, ¿vale? No sé si más o yo menos... creo que queda bastante claro, Irma, y le vamos a tener que dar un empujoncito porque nos Sí, vamos a pasar de hora y tampoco vamos por... Sí, Vamos, chicos, hemos perdonad. avanzado bastante, pero desde Eso. luego nos queda mucho. Recordad, son las 11 menos 5, Monse, ¿vale? te pediría por favor que le pasaras tus datos a Manuel por privado de cara a poder contestarte, porque es un tema muy específico, ¿vale? Lo del FENAESIS podemos verlo en el tema del alta y demás, pero sería conveniente que lo viéramos por privado, sobre todo porque nos estamos comiendo la hora. Y hago un pequeño receso, vamos, no para nada de una pausa, sino para comentaros que el próximo jueves, este jueves, día 7, a las 12 de la mañana, vamos a tener otro webinar que también es muy interesante, referido a las ayudas de solvencia, que sabéis que se han vuelto a ampliar, pero no ha sido una ampliación al uso, ha sido un plazo mayor que se da del 1 al 20 de octubre
el 20 de octubre es el límite, más allá parece que será imposible dar un nuevo plazo, porque todas, digamos, las ayudas que se generen por esos fondos europeos que el Estado diseñó y están gestionando las comunidades autónomas, tienen que estar ingresadas a 31 de diciembre, con lo cual, entre la pregunta que han de hacer a la agencia tributaria, la respuesta de esta a la comunidad autónoma y el procedimiento para que la comunidad autónoma resuelva e ingrese, es casi imposible que vaya ya más del 20 de octubre. Pero lo que sí quería hacer bastante hincapié es que estas ayudas de solvencia no solamente es un plazo, un nuevo plazo de ampliación para poder presentar, sino que también conlleva que se han, digamos, modificado determinados aspectos muy importantes que dejaban fuera a muchísimos autónomos. Sabemos que la mayoría de los autónomos, personas físicas, muchos de vosotros no lleváis una contabilidad, vais por estimación objetiva, lo conocida popularmente como módulos, ¿vale? Y en este caso, ni van a tener en cuenta si ha habido o no pérdidas en 2019, ni tampoco si ha habido una caída de facturación. Lo único que sí que tendréis que presentar, obviamente, es pues, la documentación, la factura que acrediten el gasto realizado, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a los gastos, los costes fijos ya pagados, ¿vale? También hay una importante aclaración porque van a entrar todos los gastos de suministro. Es decir, podéis pensar pues electricidad, agua, gas, internet, ¿vale? Entrarán los gastos de asesoría, renting, tasas municipales, incluso entrarán también pues digamos el facturas correspondientes a amortizaciones de inmovilizados. Lo que pasa es que ahí sí que habrá que adjuntar la factura de la compra, vamos, en concreto de lo que se pagó en ese momento y también el cuadro de amortizaciones. Pero que todas esas novedades vamos a contarlas el jueves 7 a las 12 de la mañana, ¿vale? Por si os resulta interesante, que creo que va a ser muy aclarador, y además vamos a contar también con la presencia tanto de Fina Martínez, que es la comisionada por parte de la Junta de Andalucía a todo el tema de políticas de empleo y demás, y también con la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, con Susana. Entonces, creo que será bastante interesante. También tienen un plazo, igual que aquí estamos hablando del 1 al 21, aunque haya posibilidad de ampliación con cierta pérdida, ahí sí que es del 1 al 20 y el 20 finaliza. Entonces, ya sabemos que octubre es un mes complicado en cuanto que lleva un trimestre fiscal que también prácticamente coincide en los mismos plazos, que la mayoría de los que estáis aquí con nosotros, pues probablemente seáis gestorías y asesorías, pero los plazos son los que son, por desgracia, parece que no van a tener posibilidad de ampliación. Entonces, bueno, para resolveros esas dudas, también se realizará ese webinar y nada más. No quiero tampoco que perdamos más tiempo en referencia a la presentación. Perdón, Enrique, yo Sí. tan solo nada, recordar que hemos puesto los datos de contacto, el correo @andalucía.com, el 900-100-060, ¿vale? Para todas aquellas consultas que sean bastante más personales o que necesitemos pues un mayor tiempo para responderlas, podéis contactar con nosotros a través de esos medios, ¿de acuerdo? De contacto. Y nada, podéis seguir. Vale. Me callo. En referencia he leído así de pasada que ponía lo del ICO, es decir, para préstamos bancarios también, y además se priorizarán los préstamos, digamos, que tengan aval público, como en este caso el ICO. Pero bueno, para no, digamos, dejar sin terminar esta presentación y emplazándoos, que creo que os resultará de bastante interés y sobre todo clarificador, el webinar del próximo día jueves, continuamos con el artículo 11. El artículo 11 en concreto vuelve a ser una prestación extraordinaria también y vuelve a recalcar para aquellos autónomos que hayan ejercido la actividad y que a 30 de septiembre vinieran percibiendo las prestaciones previstas en los artículos 7 y 8 del Real Decreto Ley anterior y que no puedan causar derecho a la prestación del artículo 10, que es la prestación ordinaria. Es decir, aquí no nos estamos situando ni en un escenario COVID, es decir, que era el artículo 9, ni tampoco los que tenían la posibilidad de la prestación ordinaria del artículo 10 que ha explicado Antonio, sino pues las personas que prácticamente se han quedado ya sin carencia, es decir, que han agotado la prestación, es decir, la cobertura que da derecho a la prestación. Aún así, sí que van a estar vigentes también en el mismo periodo que el resto, desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero de 2021,
La cuantía indiscutiblemente sí que se va a mermar un poco, va a irse al 50% de la base mínima de cotización y al 40% también de la base mínima de cotización si hay más de un beneficiario dentro de la unidad familiar. El derecho a la prestación, pues es repetir lo que viene en el artículo 11, es decir, en el título. Es decir, no lo voy a repetir porque ya lo tenemos más que leído, ¿no? Y creo que lo tenéis todo a la vista, tanto en ese artículo como en el derecho a la prestación, pero es recalcar que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria, es decir, la que venía en el artículo 10. Obligación de cotizar, al igual que en el artículo 10, sí tenemos obligación de cotizar y hemos de aportar la totalidad de nuestra cuota a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Pero, sin embargo, como también comentaba Antonio, la mutua va a abonar a aquella persona que trabaja por cuenta propia el importe de la prestación y le sumará el importe de las cotizaciones por contingencias comunes, que es, digamos, el gran apartado. Pensar que lo que va a abonar, digamos, de diferencia van a ser unos 18,88 euros, es decir, no va a llegar a 20 euros, para que tengáis una idea. Requisitos, siempre igual, es decir, estar de alta en renta desde antes del 1 de abril del año 2020, del año pasado, y por supuesto hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la seguridad social. Aquí creo que lo han comentado mis dos compañeros, creo que es vital que seáis muy conscientes que no solamente para esta prestación extraordinaria de cese o para una prestación ordinaria de cese, sino para cualquier prestación de seguridad social o pensión de seguridad social, hay que estar al corriente. Entonces, si no lo estáis, hay que hacer obviamente un trámite que es, bueno, pues solicitar un aplazamiento, un fraccionamiento de la deuda, se abona una determinada cantidad que suele estar en torno al 20%, nos establecen un calendario de pagos y procedemos, ¿vale?, al cobro de la misma, porque aunque no se haya abonado la totalidad de la misma, se nos considerará al corriente. Pero si directamente hemos solicitado y no estábamos, bueno, nos pueden invitar a pagar, pero si no tenemos la posibilidad de pagar la totalidad de la misma, se va a ver rechazada la solicitud. Entonces, para evitarlo, siempre lo que necesitáis preguntarnos sin ningún tipo de problema. ¿Es necesario tener aquí un índice de prestación? Es decir, ¿carencia suficiente para acceder? No. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el título del artículo. Es decir, los que no pueden acudir también van a poder hacerlo. ¿Consume prestación? Pues no, porque no tenemos prestación ya, es decir, no tenemos derecho a prestación, pero sí vamos a poder acceder. Lo que sí se nos va a exigir es una reducción de ingresos. Esa reducción de ingresos se va a traducir en dos requisitos que hemos de cumplir ambos. Uno, no tener rendimientos netos fiscalmente computables procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del salario mínimo interprofesional en dicho periodo, en esos dos trimestres, ¿vale? Y por otro lado, acreditar que el cuarto trimestre de 2021, en ese cuarto trimestre, un total de ingresos también computable fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los que hubiera habido en el cuarto trimestre de 2019. ¿Vale? Yo comprendo que para muchos se puede hacer un mundo, pero para las gestorías y asesorías, es decir, aparte de ayudaros, y los que estáis aquí que sois gestores y asesores, sabéis perfectamente, es decir, cómo mirarlo y cómo ver si efectivamente se cumple o no. ¿Vale? Compatibilidad, pues con aquellas que ya se consideran compatibles, que lo ha comentado mi compañero Antonio, el cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, o por ejemplo la viudedad. Incompatibilidad, en este caso, con el trabajo por cuenta ajena y no tenemos derecho a la prestación, digamos, ordinaria, entonces el trabajo por cuenta ajena, es decir, la pluriactividad, no queda reconocida. Es decir, el trabajo simultáneamente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Tampoco con otra actividad por cuenta propia, ni con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad, así como, por ejemplo, incapacidades temporales, la maternidad y paternidad, que bueno, seguimos reconociéndola como tal, aunque su nombre técnico es nacimiento y cuidado de menor, o el riesgo durante el embarazo y la lactancia. La obligación de mantenerse de alta, sí, mientras se percibe la prestación, ¿vale? Es decir, es algo que obviamente nos van a exigir. Y por otro lado, si estamos viendo este apartado anterior, vemos que obviamente el coste va a ser de unos 20 euros, pero estamos cobrando la prestación y nos están abonando, pues bueno, prácticamente la totalidad de la cuota, por lo cual tampoco es un esfuerzo, digamos, ímprobo el mantenerse
en esa situación de alta. Y la solicitud, pues como ya ha indicado también Antonio en el artículo anterior, todo lo que hagamos antes del 21 de octubre, retroactivamente va a venir desde el día 1. Es decir, como acabamos la prestación anterior el 30 de septiembre, enganchamos al día siguiente, desde el día 1, la nueva prestación. Si solicitamos más allá del 21 de octubre, pues tenemos que ser conscientes de que vamos a perder días y vamos a empezar a cobrar desde el primer día del mes siguiente a la solicitud. Inma, te dejo con el artículo 12. Sí. El artículo 12 hace referencia a un tipo de autónomos que son aquellos que se consideran como autónomos de temporada. ¿Qué definición es la que da el Real Decreto para hablar de autónomos de temporada? Pues el Real Decreto dice que son aquellos autónomos cuyo único trabajo a lo largo de 2018 y 2019 se haya desarrollado en el régimen especial de trabajadores autónomos durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 7 meses en cada uno de esos años. ¿De acuerdo? También indica que si se ha trabajado por cuenta ajena, si se ha estado dado de alta en el régimen general, ese alta no puede superar los 120 días a lo largo de esos años. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta qué definición hace el Real Decreto de lo que es trabajador autónomo de temporada. ¿Vale? Diciendo esto, ¿cuál es la vigencia de esta prestación? Pues se iniciaría el 1 de octubre y llegaría pues hasta el 28 de febrero de 2022. 5 meses. ¿De acuerdo? La cuantía pues sería un 70% de la base mínima de cotización en el momento en el que nos encontramos. ¿Existe obligación de cotizar? No existe obligación de cotizar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos? Pues haber estado dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y haber cotizado por cuenta propia durante como mínimo 4 meses y un máximo de 7 meses, que ya lo hemos comentado antes con respecto a la definición de autónomo de temporada, de cada uno de los años 2018 y 2019. Siempre que ese marco temporal abarque como mínimo 2 meses, entre los meses de octubre a diciembre de esos años que hemos mencionado anteriormente. Digamos que hace una diferenciación, ¿no? Digamos que habría, un marco general y dentro de ese marco general, pues ese marco o micromarco temporal de ese mínimo de 2 meses entre los meses de octubre a diciembre de esos años. Otra condición o requisito es no haber estado dado de alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social más de 60 días durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Ya lo hemos comentado también antes con respecto a la definición. Y estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Nos van a exigir estar nos va a exigir un periodo de carencia, nos va a exigir un tiempo cotizado para poder acceder a la prestación. Mínimo no. ¿Consume prestación? Tampoco. Es decir, que no nos va, a disminuir el tiempo al que tenemos acceso de prestación si en un momento determinado futurible, pues tuviéramos que acceder a una prestación ya por cese de actividad, pues por un cierre definitivo o un cierre temporal debido a las causas que vienen recogidas en la Ley General de la Seguridad Social. Reducción de ingresos, ¿se exige un número de ingresos determinado o una reducción de ingresos determinada? Pues los vamos a ver ahora a continuación. Pues vamos a ver, en relación a la reducción de ingresos, nos marca el Real Decreto que no van a poder obtener durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021 unos ingresos netos que superen los 6.725 euros. En cuanto a compatibilidades e incompatibilidades, en cuanto a lo que sería la compatibilidad, nos habla de que es compatible con la percepción de una prestación de la Seguridad Social que ya viniera percibiendo y que fuera compatible con el desempeño de la actividad desarrollada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona que se le haya concedido, se le haya resuelto una incapacidad permanente para el ejercicio de una actividad que viniera ejerciendo hasta el momento en que se produce dicha incapacidad permanente, pero le permite trabajar en otra actividad distinta y está dado de alta en otra actividad distinta. En ese caso se está percibiendo prestación y se está desempeñando una actividad determinada. Pues si se es compatible ya, para esos casos, pues también
será compatible para este caso de percepción de esta prestación, ¿no? Incompatibilidades, pues incompatible con la percepción de una retribución que proceda del trabajo por cuenta ajena en ese momento, en el momento en el que se está solicitando, con el desempeño del trabajo por cuenta propia, ¿vale? En otra actividad que se esté desarrollando, y con los rendimientos de una sociedad cuya actividad pues haya sido afectada por el cierre. En cuanto a lo que sería el alta, durante la percepción de la prestación no se está obligado a cotizar. Entonces, pero el autónomo sigue permaneciendo en alta, ¿no? En situación asimilada al alta. La solicitud, pues la solicitud se va a realizar ante la mutua, ante la entidad colaboradora, como hemos visto con respecto al resto de prestaciones que hemos estado Inma, pero disculpa que te viendo hasta interrumpa. ahora. Inma, Sí. disculpa, hija mía. Comentar porque están poniendo en el chat. Por un lado, si nos ponéis información, sobre todo que contenga correos privados o algo así, os agradeceríamos que lo pusierais en lugar de a todos, a Manuel Sánchez, a nuestro compañero Manuel. De todas formas, creo que por lo que indicáis se lo habéis pasado también a una compañera, a Charo, y habrá tramitado la consulta, y a todo lo que hayáis, vamos, indicado se os va a responder sin ningún tipo de problema, ¿vale? Incluido el tema de lógico, por lo que había puesto Mariano. Y en referencia a Fernando, que comentaba que la reunión del jueves se enviará correo de invitación o cómo se accederá, será exactamente que este webinar, lo que no queríamos era confundir, y por eso queríamos finalizar este de forma previa para enviar un correo, como ya se hizo con este, en el que se invitará previa inscripción a toda aquella persona, un webinar, ya sabéis, completamente gratuito, como hacemos siempre, para que podáis acceder, y previo al mismo, igual que hoy, se os enviará, pues obviamente, el enlace Zoom con la ID y la clave para que bueno, podáis acceder, pinchar directamente y acceder, o abrir Zoom, meter la ID y se os dé paso. Se os dará paso primero en una sala de espera, donde estarán los ponentes y nuestro, digamos, la cabeza pensante, que es Manuel Sánchez, que es quien nos soluciona todos los problemas técnicos. Y ya, pues a la hora indicada, sobre las 12 del mediodía, pues daremos comienzo a la sesión, pero será exactamente igual, ¿vale? No, perdone. No, sin problema. Simplemente eso, que la solicitud se realiza ante la mutua, ante la entidad colaboradora, que se pueden empezar a devengar los efectos a 1 de octubre del 2021, es decir, a recibir lo que es la prestación y demás. La duración máxima son 5 meses, ya lo hemos indicado anteriormente, hasta el 28 de febrero, siempre que la solicitud se presentara entre el 1 y el 21 de octubre. Si no es así, pues los efectos empiezan a producirse desde lo que sería el primer día del mes siguiente al que se presenta la solicitud de la prestación. Creo que en esta prestación no hay ninguna otra cosa más, ¿no?, que haya que indicar. No, La siguiente... no. Sí, le damos paso a Antonio para que finalice. De todas formas, dejamos Manolo, a mi compañero Manuel, con alguna pregunta anotada que pone B, ¿vale? B minúscula. Sí, ahora si queréis Y la hacemos paso, ¿no? pasamos, ya como ya Perfecto. estamos casi próximos a finalizar, ahora lo comentamos. Muy bien. Antonio, si quieres tú. Sí, bueno, pues en este caso es de aplicación, lo que vamos a hacer es un poco recuento, y es de aplicación en los artículos 10, 11 y 12, es decir, en esas prestaciones, salvo en la exoneración, por lo que sería prestación de cese de actividad, en caso de no cumplir los resultados o bajada de ingresos que nos piden, que nos solicitan, ¿no? Pues se puede, esta prestación, pues los trabajadores autónomos que la soliciten pueden renunciar a ella en cualquier momento hasta el 31 de enero de 2022 o devolverla por iniciativa propia la prestación si no se cumple con los requisitos a los que se refiere, tanto en los límites o umbrales de renta como en los de ingresos que se enmarca el articulado. Esto es para que no esa renuncia o devolución, solicitarla antes del 31 de enero de 2022 para no incurrir en un recargo en cuestión de tener luego que hacer una devolución posteriormente. Si pasamos de esa fecha y no hemos solicitado esa devolución o esa renuncia, y en el caso de que no nos pertenezca esa prestación, nos solicitan que la reintegremos,
pues será con el recargo correspondiente. Con esto, bueno, dejamos ahí nuestro enlace para el enlace que tenemos en la página de ATA con nuestra guía de prestaciones de cese de actividad correspondientes a este periodo, a octubre, de octubre a febrero, de octubre del 21 a febrero del 22, disculpad, y deciros, bueno, y aprovechar para una cuestión que he dicho anteriormente sobre ingresos computables, fiscalmente computables y rendimiento neto computable. Hay gente que tiene dudas si hay determinados conceptos que entran o no. A ver, los conceptos que entren, sean ayuda o cualquier ingreso que no sea a través de la actividad, se puede considerar o llegar a considerar, salvo que bueno, nuestros compañeros en consulta digan algo, son ingresos. Ahora bien, los rendimientos netos son cuando a esos ingresos se le restan los gastos. Entonces, esos son rendimientos netos y los ingresos es todo lo que entra, independientemente de la naturaleza que tengan, que se tengan que clasificar en un tipo de ingreso u otro y que sea computable o no o en otro. Esto ya pues, se verá más específicamente en consulta. Si se han tramitado las consultas, compañeros, pues ellos resolverán. Pero básicamente para que tengamos más o menos una idea clara. Y en este caso, pues tanto si nos indican que son ingresos o rendimientos netos, si pasamos los umbrales que nos van marcando las distintas prestaciones, pues tenemos hasta esa fecha, hasta antes del 31 de enero de 2022. En este caso, Antonio, comentar simplemente una cosa, está puesto ahí el enlace, pero nuestro consejo es siempre que entren en la página web de ATA, en www.ata.es, en el apartado Dudas COVID, es la primera de las guías que está puesta, ¿vale? Viene prestación de cese de actividad para trabajadores autónomos, pincharéis, hay un simbolito de un más, os dará un enlace y sobre el enlace os descargáis la guía actualizada. Lo digo porque, por ejemplo, esta guía ya ha sido retocada y cuando hay alguna corrección de errores del BOE o se aprecie que haya podido haber algún mínimo fallo o se quiera hacer alguna aclaración sobre algún punto, si tenéis la guía descargada, esa guía es imposible de actualizar. Mientras que si accedéis directamente al enlace, siempre os vais a garantizar que la guía está completamente actualizada. Y bueno, vamos a entrar ya directamente en aquellas dudas y preguntas que tengan los diferentes autónomos. Ha puesto mi compañero Manuel, ha aprovechado para poner el enlace, ¿vale? En el chat y desde ahí podéis consultarlo. Había preguntado B, que lo quiero ver si encuentro la pregunta. Sí, la tengo. Muy ¿La buena. tiene, Enrique? Vale. Sí, sí, Manuel, gracias. Muy buena. Pregunta para robot de preguntas, ¿no? Que es el momento. Dice, ¿hay alguna aclaración sobre el concepto de cuota de autónomos? Dice, en mi caso, es más alta siendo societaria, pero mi mutua ha considerado hasta ahora la base mínima de un autónomo no societario. Entiendo que quiere decir. Mil gracias. A ver, hay que entender, B, que hay que saber por qué artículo concreto hayas podido entrar en convocatorias anteriores de regulaciones de prestaciones de cese de actividad. Pero aún así hay que tener en cuenta que tanto para las prestaciones de cese de actividad ordinarias de trabajadores por cuenta propia como de prestaciones de desempleo de trabajadores por cuenta ajena, hay unos límites que vienen marcados también en función del IPREN y de si existen o no hijos, incluso del número de hijos, ¿vale? De todas formas, en algunas de las prestaciones que hemos aquí citado, se fija una cantidad clara, es decir, salvo cuando se dice el 70% de la base reguladora que explicaba Antonio, que se hace la media del último año y demás, cuando dice 50% de la base mínima de cotización, es que te dice 50% de la base mínima de cotización, o cuando hay convivencia con otras personas que están por cuenta propia y también estén disfrutando, pues se va directamente al 40%, ¿vale? Pero bueno, si queda alguna duda a ese respecto, yo recomendaría, para quedarnos más tranquilos, pues bueno, que nos facilitarais la documentación y poder indicaros la respuesta ya, no imaginándola, sino viendo el caso concreto. Ahí sí que os pediría que como cada uno perteneceréis a alguna provincia, comunidad autónoma, pues bueno, que paséis los datos bien al correo
bien al formulario que hay en la web o llaméis al 900-100-060 y los compañeros que atienden telefónicamente, pues ya directamente al técnico, a la técnico de la zona, le pasará la cuestión, ¿vale? Mireia, por ejemplo, nos dice, responder también vosotros, ¿vale? Que parece que aquí estoy respondiendo yo solo. Buenos días. Los autónomos que nos dimos de alta en el primer trimestre del 2020 nos quedamos fuera de los ceses de actividad. Es que volvemos a lo que hablamos en otras ocasiones, ¿no? Vamos a ver, de las prestaciones que hemos visto, hay que distinguir las 4, que son suspensión de la actividad, que eso es cuando hay una resolución emitida por la Junta de Andalucía, por la Administración Autonómica, a través de un decreto en el que se dice que en una zona determinada se tiene que marcar un cierre perimetral y esto provoca también el cierre de aquellos establecimientos que no se consideran esenciales, ¿vale? Que estos son situaciones muy extraordinarias y que no son circunstancias que vienen generadas ni por un bajo rendimiento de la actividad económica o profesional o por cualquier otra circunstancia, sino que es una situación sobrevenida y que por lo tanto afecta en general a todo el mundo y a los autónomos en concreto, y que por lo tanto existe esa prestación para ayudar a esas personas durante ese tiempo determinado y que, como digo, viene marcado y viene establecido por una norma, por un precepto. Después están aquellas que son prestaciones que se pueden solicitar, que son compatibles con la actividad, porque resulta que mi actividad no está generando aquellos ingresos que son necesarios para poder seguir manteniéndome a flote, y que me van a pedir que yo tenga un periodo de tiempo cotizado, que yo tenga acceso a la prestación porque me quede todavía tiempo para poder acceder a dicha prestación. Es decir, me queda tiempo por consumir, ¿de acuerdo? Ahí estamos pues en lo que sería la prestación más alta, ¿no? Entre comillas. Después estamos en la prestación para aquellas personas que no tienen tiempo suficiente de acceso a la prestación, que ya lo han consumido, porque han venido, digamos, disfrutando, entre comillas, desde lo que es la primera prestación extraordinaria del primer estado de alarma decretado a todas las prórrogas que se han ido sucediendo posteriormente. Y finalmente estaría la de los autónomos de temporada. Si una persona no tiene tiempo suficientemente cotizado o el tiempo que tenía ya lo ha consumido porque ha estado consumiendo prórroga, se le exige que esté dada de alta antes de abril del año 2020. ¿De acuerdo? Esa es una condición. Si resulta que yo no estoy dada de alta antes de abril del año 2020, ¿qué ocurre? Que no puedo acceder a esa prestación. ¿Tengo tiempo para poder acceder a otra prestación? Sí, tengo tiempo cotizado para poder acceder a otra prestación. ¿Por qué? Porque podría acceder a un cese de actividad definitivo, total, a un cierre del negocio, si es que tengo tiempo cotizado suficiente para poder acceder a ello. Que habría que contar cuántos meses tengo cotizado, entendiendo que esa persona se ha dado de alta ya entrado el año 2020, ¿vale? Es decir, si yo tengo que cerrar mi negocio por circunstancias económicas o productivas, porque se ha producido un divorcio, una separación, el negocio era familiar, y hay que hacer una división, ¿no? Una división de lo que son los bienes comunes. Si hay una circunstancia, una causa de fuerza mayor, tengo una academia, resulta que se me cae el techo porque tengo humedades y tengo que parar mi actividad porque no puedo tener a mis alumnos adentro desempeñando lo que es las funciones que suelo desempeñar, eso ya sería un cese temporal o un cese definitivo, pero del que se venía aplicando antes de que existiera pandemia, antes de que existiera esta situación. Entonces, quizás a lo mejor sí pueda tener acceso a esa prestación. Efectivamente, yo creo que, como bien ha dicho Isma, la respuesta es quizás, es decir, no es ni un sí ni un no absoluto, Exacto. porque pensad que, por ejemplo, en el primer estado de alarma hubo gente que se había dado de alta el día 13 y el 14 con un solo día de carencia, un solo día, no un año, sino un solo día, pudo acceder y empezó a disfrutar, con lo cual ahí sería un sí. Lo único que hay circunstancias, como bien ha indicado Isma, que se percibirá más o menos en función de si tienes carencia todavía por, digamos, para que te dé derecho a la prestación o no.
Y aparte los límites de ingresos también van a ser mayores o menores en función de si tenemos esa carencia o no la tenemos. Lo que no podemos olvidar es el tenor literal de la regulación normativa, es decir, cuando indica que previamente viniera recibiendo hasta el 30 de septiembre, cuando allí te pone ya cierto cortapisa, ¿vale? Entonces ahí o cumples o no cumples. Pero que no os quedéis con el no de entrada, que preguntéis lo que tengáis que preguntar. Pero los casos, pues bueno, son todos diferentes. Es decir, es que puede ser que una persona que penséis que está en vuestra misma circunstancia le hayan rechazado y a vosotros a lo mejor no os tienen por qué rechazar. Es que, por ejemplo, mire, ella habla de si ella, que se ha dado de alta en el primer trimestre del año 2020, tiene acceso a la prestación. Dice antes del 1 de abril, con lo cual, con que Dice se antes haya del 1 dado, de abril de 2020. no te dice que tengas un determinado de tiempo, sino que estés antes del 1 Antes de del abril 1 de de abril del 2020 año y 2020. que te halles al corriente de pago. Luego Eso ya, es, y que cumpla en con, función del con el articulado, pues ya, tema económico. efectivamente. Otra pregunta que nos hace Lucía es, para el caso de autónomo societario, la reducción de ingresos se entiende que es la de la sociedad, ¿verdad? Dice tercer y cuarto trimestre de 2021 de la sociedad. Si queréis entrar alguno a responder, Antonio, por ejemplo. Bueno, pues efectivamente, a ver, en este caso va a depender también, habrá que consultar a la mutua que entienden ellos, porque no hemos encontrado casos de diferentes naturalezas, tanto los que han entendido, si es cierto que lo suyo es que haya una concordancia, es decir, evidentemente si mi sociedad tiene una pérdida de ingresos y yo con esa pérdida de ingresos tengo un aumento de la nómina, entonces es raro. Quiero decir, no es que sea raro, se puede dar la circunstancia, pero no hay una cierta concordancia porque entonces mis ingresos van a aumentar. Es decir, lejos de este periodo de inactividad, de perjudicarme, lo que me está beneficiando realmente, porque en cierta manera estoy recibiendo más cantidad de dinero de forma individual. Entonces, si yo presento una serie de pérdidas con mi sociedad, pues eso en principio se debería de ver reflejado por concordancia en la nómina que percibo. Ahora bien, antes de tramitar la ayuda, efectivamente concordar con, es decir, confirmar con la mutua cuál va a ser, cuál van a entender ellos que tiene que ser, en este caso, qué modelos fiscales van a ellos a consultar, si van a consultar los míos como persona autónoma o los de la sociedad. También es cierto que en este caso los rendimientos netos que yo tendría o como autónomo serían más altos porque tomarían de referencia lo que yo percibo como nómina, con lo cual tampoco en este caso pues no sería muy correcto porque sí es cierto que los rendimientos netos que va a tener la sociedad, ahí sí se incluyen tanto los ingresos como los gastos. Entonces, claro, en principio, confirmar con la mutua en todo momento, tener esa relación con la mutua en la que para que sobre todo sepáis qué prestación o qué prestación os podéis acoger para no perder el tiempo solicitando en este caso, la del artículo 10, que nos la denieguen y que luego tengamos que solicitar la del artículo 11 y no llegamos a tiempo para cobrar el mes de octubre. Con lo cual, pero ya os digo, lo suyo es que haya esa concordancia de pérdida de ingresos o de rendimiento neto en la sociedad y consecuentemente en la nómina que yo percibo como socio de esa sociedad, porque a medida que pierde la sociedad también debería de perder yo, salvo que tengamos una economía, la sociedad tenga una economía o unos ingresos suficientemente holgados como para permitirnos un 25% de pérdida de ingresos y que yo me pueda aumentar la nómina. Entonces ya, claro, eso se tendrá que comprobar, la mutua tendrá que comprobar todos esos datos fiscales y son ellos los que al fin y al cabo van a establecer ese corte. Entonces, confirmarlo con la mutua. Vale, nos preguntan también, P, ¿vale? Lo que pasa es que como se mueve esto, se mueve una barbaridad. Creo que la pregunta era cuál era el 75% del salario mínimo interprofesional precisamente el día de la publicación, el miércoles pasado, el miércoles de la semana pasada, el día 29 de septiembre,
se publicó no solo este Real Decreto Ley, sino que hubo, la verdad, una gran producción normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado y se publicaba también el tema del salario mínimo interprofesional. Y además se hacía referencia incluso a su retroactividad al mes de septiembre, pero bueno, como estamos en octubre, nos centramos en octubre. El 75 es multiplicar el 75, yo que no tengo calculadora abierta porque estoy compartiendo la presentación, pero el 75% de 965, ¿vale? En cuanto hace referencia a B al semestre, no entiendo, no sé si vosotros entendéis la pregunta, pero tendríamos que saber a qué artículo quiere hacer referencia para poder indicarte, ¿vale? Normalmente los periodos en todos los artículos que están contenidos en esos artículos, vamos, en los artículos 8 a 12 del Real Decreto Ley 18/2021 y que están de forma también resumida en la guía que tenemos colgada en la web, te dice claramente qué periodo tomar como El referencia. artículo 11, Enrique, perdón. El Artículo 11. 11. Sí. Vale, pues en el artículo 11, si nos vamos, es que no puedo tener el chat abierto y estar mirando. En el artículo 11 Espérate. Mira, tenemos aquí, ¿respondes tú, Isma? se refiere a lo que es los límites, ¿no? Sí, De rendimiento. Vamos a a esta ver. parte de aquí, a reducción de ingresos. Vamos a ver. Un momento que estoy mirándolo directamente en el Real Decreto. Mm. Vamos a ver. Vamos a ver. Se presenta un momento. Pensad que esta es la Para poder emitir prestación el trámite se deberá que aportar. queda fuera de la ordinaria. Es decir, aquí es cuando no tenemos ni meses de prestación para poder acceder al artículo 10, ¿vale? Ni se nos consume porque obviamente no lo tenemos, pero sí que se nos exige esa reducción de ingresos. Y Vamos a ver. habla, como indica, de eso, de los rendimientos netos que... No tener rendimiento, perdona, Enrique. sí, indica. Mira, establece el artículo 11, ¿vale? Tal y como viene recogido en la presentación. No se pueden tener rendimientos netos computables fiscalmente que proceden de la actividad por cuenta propia. Eso es en relación a esto hay que incidir en que se está hablando de rendimientos generados por la actividad por cuenta propia. Es decir, aquí no se está hablando en ningún momento de rendimientos de otro tipo de actividad o rendimientos generados por un inmueble que tenemos de nuestra propiedad, rendimientos del capital inmobiliario. Estamos hablando de rendimiento de la actividad por cuenta propia. Entonces, no tener rendimientos netos computables procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 que estén por encima del 75% del salario mínimo interprofesional en este periodo. Entonces, quizás a lo mejor entiendo que se tendrá que tomar en cuenta lo que sería el salario mínimo interprofesional actual, Sí, obviamente. porque de hecho, Es el vigente, vamos. además, es el vigente y además normalmente viene recogido en las normas que todo lo que se refiere a normativa emitida por la administración y demás, el cambio de salario mínimo afecta a esta normativa, ¿vale? Entonces, en este caso se está hablando de eso, de rendimientos netos computables, aquellos que ya ha explicado Antonio en varias ocasiones, que son aquellos que se generan a raíz de restarle o a lo que serían los ingresos que obtenemos de forma, o sea, ingresos brutos o los gastos que tenemos en el desempeño de esa actividad, bueno, pues serían esos rendimientos netos de esos tercer y cuarto trimestres del 2021 que no estén por encima de ese 75% de ese salario mínimo interprofesional. Y después, por otra parte, también hay que acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computable fiscalmente por la actividad por cuenta propia, otra vez vuelve a incidir por la actividad por cuenta propia en un 75% a los que se han tenido durante el cuarto trimestre del año 2019. O sea, en relación a los ingresos hace una comparativa entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2019. Los ingresos que se obtengan en el 2021 tienen que estar por debajo, o sea, tendría que experimentar una caída
que estuviera por encima del 75% del salario mínimo interprofesional. Y en cuanto a los rendimientos netos, pues la referencia que se toma o lo que se considera, ¿vale? Van a ser el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Básicamente lo que viene recogido en el Real Decreto. Y que para calcular esa reducción de ingresos se va a tener en cuenta el periodo de alta en el que ha estado la persona que desempeña una actividad por cuenta propia en el cuarto trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el cuarto trimestre de 2021. Eso se refiere pues a personas que no lleven dadas de alta tanto tiempo, sino que lleven dadas de alta por cuenta propia menos tiempo. Yo creo que aquí, bueno, aparte de que queda bastante claro digamos, tanto en la diapositiva como en el Real Decreto, como en la guía que tenemos colgada, ¿no? Porque hace referencia a un periodo concreto y no hay que interpretar más allá, porque no es el caso. Sí que tenemos que entender que cuando no tenemos derecho a prestación, es decir, no a la prestación podemos acceder, pero no tenemos a la prestación ordinaria porque no tenemos la carencia. Es decir, hemos agotado ya la carencia, los condicionantes, los requisitos para acceder siempre van a ser más restrictivos, ¿vale? Y siempre hay que interpretar, pues como os decía al principio, que esto es, claro, si te van a tener en referencia algo que aún no ha acabado, pues indiscutiblemente es una hipótesis, un supuesto que tenemos que contemplar si realmente es que prácticamente a lo mejor la actividad la tenemos paralizada y sabemos que vamos a cumplir sí o sí, o si por cualquier circunstancia se pudiera dar una mejoría y a lo mejor dejáramos de cumplir. Por eso nos dan la posibilidad a la exención, que es el primer artículo, el artículo 8, para si pensamos que no vamos a cumplir, directamente optamos por esa vía, ¿vale? Y al menos obtenemos la bonificación parcial del 90, el 75, el 50 y el 25% de los meses de octubre a enero. Que no, y que por cualquier circunstancia vemos que incumplimos, como decía Antonio, podemos comunicarlo, podemos renunciar siempre en un determinado plazo para evitar que en un futuro nos pidan y con recargo. De todas formas, a este respecto, creo que las solicitudes, las mutuas, cada vez más están siendo mucho más ágiles en la resolución. Es decir, al principio sabéis que incluso nos encontramos con un gran número de autónomos que, aunque había sido obligatorio, porque antiguamente la prestación, siempre la entidad gestora han sido las mutuas, pero los que se habían dado de alta inicialmente lo tenían con el SEPE, dice, y se quedaron algunos, un número muy considerable en el limbo. Hubo un tiempo para que se acogiesen a una mutua y fueran siempre las mutuas las que resolvieran sobre esta cobertura. Entonces, a partir del primero, la primera parte, no vamos a decir que fue caótica, pero fue mucho más complicada porque nos tuvimos que estructurar todos y tuvieron que adaptarse las mutuas y obviamente todo lo que era la tramitación era telemática, pero no es la primera ni la segunda, estamos hablando ya que esto es la sexta convocatoria, entonces están siendo muchísimo más ágiles, pero ante la duda, lo que tenéis es que reflexionar si vais o pensáis que podéis cumplir o no los requisitos, ser completamente, es decir, es preferible a lo mejor percibir menos, pero no tener que devolver, o no sorprendernos negativamente, y por supuesto siempre solicitar en el plazo para que en el caso de acceder a una prestación no tener ningún tipo de pérdida. Si no solicito en plazo y dudo de si voy a ser posible beneficiario, directamente no hago nada y se aplica de oficio la exención, ¿vale? Y no sé si hay alguna consulta que tú hayas visto más, Manuel. Yo que no. Una cosilla solamente con relación al tema de considerarlo el salario mínimo interprofesional en correlación a la nómina e ingresos referidos a la sociedad. Es que cuando se habla de salario mínimo interprofesional, aquí se está utilizando como un criterio, ¿vale? Para, digamos, establecer unos límites. Es decir, no se puede aplicar al autónomo como si el autónomo fuera un trabajador asalariado. ¿De acuerdo? El salario que tú te proporcionas a ti mismo siendo autónomo societario o la nómina, como se suele hablar en algunas ocasiones,
esa nómina de ese autónomo societario que es autónomo realmente no es el concepto de nómina de trabajador asalariado con un contrato de trabajo, una relación laboral, porque no son lo mismo. Una nómina de un trabajador es un rendimiento de su trabajo por cuenta ajena. La asignación que un autónomo societario se hace de lo que la sociedad obtiene como ingreso es un rendimiento de la actividad económica o profesional que desempeña, o aparte de los beneficios que puedan repartir en un momento determinado. No sé si me explico. Se tiene que considerar de forma distinta a efectos contables. Y además Antonio lo puede confirmar porque está aquí, que sabe más de contabilidad que yo. O sea, el tema es que no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, aquí lo que se está hablando es de ingresos generados por la actividad económica o profesional que desempeño. También hay Y otra aquí no se habla pregunta de que nómina de contrato de trabajo, al ni igual se está hablando... que comenta Irma, lo de la nómina, también nos en referencia a una ayuda directa, por ejemplo, un ICO, ¿no? Que se computa o no para la ayuda, y habla del artículo 11. Y en cuanto a los ingresos, es que tenemos que repetir lo que dice Irma, que es lo que tenemos puesto en la diapositiva, que son ingresos de la actividad. Es decir, que tenemos que tener en cuenta eso, es decir, que no es que estemos optando o no por una financiación, porque entonces sería absurdo, porque mucha gente a lo mejor decidiría solicitar con posterioridad la financiación para que no fuera considerada en ese periodo. Y en caso de duda extrema, en caso de una duda extrema que nos quieran, que queramos que nos confirme, habrá que hablar con la agencia tributaria para que nos diga cuál va a ser el tratamiento a efectos fiscales de esa ayuda. Porque, por ejemplo, si se está hablando de la ayuda de solvencia empresarial, cuando se nos pregunta si el ICO se considera como un ingreso, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, o una ayuda. ¿Qué tipo de ayuda es? ¿Una ayuda? ¿No es una ayuda? Mire usted, no es una ayuda. Yo estoy solicitando financiación, una financiación que está avalada por el Estado. Es un ingreso que estoy obteniendo, Sí, pero que vas a devolver pero también. no es generado por la Ya al actividad fin y al cabo. económica, efectivamente. No es generado por una actividad económica. Aquí de todas formas no tengáis tampoco miedo, es decir, en el hecho de solicitar, no es solicitar para ver si cae, es solicitar porque creo que cumplo los requisitos y puedo acceder. Pero en el caso en el que no accediera porque se diera una circunstancia que no te van a decir, vamos, es un no por ahora, no te lo van a decir. No quiero parafrasear a ninguna cantante, pero en este caso lo que te van a dar es un argumentos jurídicos de peso, vamos, que con la indicación del artículo o del precepto, el apartado en concreto de un artículo que te impide el acceso. Pero es decir, siempre va a haber una fundamentación jurídica Claro. que te permite o que te deniega. ¿Vale? Creo que hay una última Enrique, pregunta. Disculpa, sí, es que como te decía, el tema de la ayuda es que yo recibo, es que una ayuda no son ingresos computables fiscalmente por la generación de actividad. Es Por decir, eso es lo que estoy yo diciendo. recibo una ayuda, es que puedo Yo creo que compatibilizarla. eso les ha tenido que quedar claro suficientemente. Ya, pero bueno, de todas maneras recalcar que si yo recibo una ayuda o una subvención, es que yo la puedo contabilizar esa ayuda o subvención a final del ejercicio. Entonces, claro, depende cómo la contabilizas, puede Es que es contar como eso. ingreso o como no ingreso. Quiero decir, puede hacerlo la fiscalización, hacerla, yo qué sé, hacer la regularización desde primera hora y contabilizar por mes esa ayuda que tú ves o que tú prevés. Es decir, yo la recibo en marzo y hago la división desde marzo hasta diciembre, o bien regularizo a final de año y meto esa ayuda. Es que en caso de Os duda, voy a... Es en muy ca- sui generis, por eso decirle, en caso de duda, consulta vinculante a la agencia tributaria, de todas un maneras, correo electrónico a Mutua Os y voy todo por de escrito. a todas leer maneras, otra consulta, ¿vale? un Porque segundillo, creo Enrique, que... que Sí. de todas maneras decirle que ese tema concreto, tan concreto, habría que verlo de forma más detenida. Y si la consulta está Sí, pasada, pues eso no se lo... preocupe que la van Vamos, a y si ver. no está pasada, que la pasen, porque los datos los tenemos, los voy a poner ahora, pero es por poder leer el chat, ¿vale? Nos preguntan en concreto que en caso de que se solicitara el artículo 11, que yo creo que sería extrapolable a cualquier otro artículo, a cualquiera de los que contienen prestaciones, dice,
Si luego se renuncia, ¿se pasa a los requisitos del artículo 8 o se ha perdido ya el derecho, entiendo, al artículo 8 que es la exención? Se pierde. ¿Cómo? Por favor, perdón. Si se solicita el artículo 11 o bien otro artículo, es decir, una prestación de cese de actividad, y luego se renuncia, ¿se pasa a los requisitos del artículo 8 o ya se ha perdido el derecho? En las exenciones, ¿vale? Vamos a ver. En las Intentar ser exenciones. breves porque tenemos que ir a acabar ya completamente. Claro, es que lo que se está pidiendo es que ahora me recalculen desde el primer mes la cuota de Os voy a autónomo con poner, exención. No se puede hacer. os voy a poner aquí los datos que es de contacto, ¿vale? De página web donde viene el Mira, formulario, el dice, teléfono perdona, el y esa documentación. artículo 8, ¿vale? De las exenciones dice que las exenciones serán de aplicación a los autónomos que agoten las prestaciones a las que se refiere el artículo 9, que son las de suspensión temporal de la actividad por un real decreto, es decir, cierre perimetral, ¿vale? A partir de la finalización de las exenciones a las que se refiere, es decir, estamos hablando de para aquellos que se les haya aplicado el artículo 9, o sea, lo que sería la suspensión temporal. Se les aplicaría esta exención de las que hemos hablado en el artículo 8 cuando se finalizaran esas exenciones. Hablamos de los de suspensión temporal de la actividad, ¿vale? Es decir, que no se habla con respecto, o sea, no se habla de la aplicación de estas exenciones a los que se les aplique el artículo 10 o el artículo 11. Se recalca de forma expresa en el artículo 8 que habla de las exenciones que se les aplicará a aquellas personas que se les termine las exenciones a cuando se les aplique el artículo 9. Y el artículo 9, vuelvo a repetir, es la Están dando las prestación, gracias, Isma, que vamos, que lo han entendido ya ¿vale? y De que las suspensiones temporales. no queda duda. No es, vamos, no es la cosa de decir hablad ahora o callar para siempre, pero tenemos un minuto o dos más y damos paso ya a la finalización de la sesión. Agradeceros a todos que haya sido dinámico, porque para nosotros también es mucho más agradable vuestra presencia, por supuesto, y vuestras intervenciones, los comentarios también, porque creo que vamos, tenéis un conocimiento suficiente de la materia. Ponernos nuevamente a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta, no solo ahora, sino como decían mis compañeros, desde el inicio de la jornada, de este webinar, a disposición vuestra para la resolución de cualquier duda concreta. Es verdad que estamos hablando en términos muy genéricos, pero necesitaríamos profundizar con el caso concreto y con la documentación específica y emplazaros y volveros a recordar el webinar de ayudas de solvencia que tendrá lugar el jueves a las 12 de la mañana. Ante Sí. eso, pues, disculpadme que me incorpore y comentar, o bueno, ya lo has comentado tú, Enrique, también, que se os va a mandar un correo electrónico con un formulario de inscripción a la nueva jornada, ¿vale? Va a ser un enlace, es una jornada totalmente diferente a esta, con lo cual se os solicitará de nuevo pues, la inscripción y el mismo día por la mañana, pues un par de horas antes, empezaremos a mandar los vínculos de acceso a la sesión de Zoom, ¿vale? Yo no sé, chicos, si tenéis alguna cosilla más que queráis comentar antes de dar por finalizada la No, jornada. lo que creo que hemos dicho desde un principio, que las guías las tenéis, hay tiempo todavía más que suficiente, estamos a día 5, ¿no? La finalización del plazo es el día 21, no lo dejemos para el día 21, sabéis que estamos en un trimestre fiscal ahora mismo, que coincide también con las ayudas de solvencia, que coincide también con estas prestaciones de cese de actividad, que coincide también porque no se prorrogan automáticamente los ERTE como anteriormente y hay que también solicitarle a aquella persona que estén. Aprovechar también para indicar que bueno, aquellos van a tener una bonificación mayor si están vinculados a la formación. Si necesitáis algún curso formativo que pueda serviros desde ATA, también os podemos prestar ese servicio. Y sobre todo que seáis muy realistas, ¿vale? No ni pesimistas ni optimistas, sino realistas con la situación que vivís. Es decir, si veis y hablando con vuestra gestoría, con vuestra asesoría, que sois un caso perfecto del artículo 10, del artículo 11, si sois de temporada del 12, si se da una situación COVID claramente del 9,
solicitáis el que corresponda y solicitáis antes de que llegue el final del plazo para que no perdáis ni un solo día de prestación. Si tenéis alguna duda, se puede dar la duda también porque os encarguen un trabajo más tarde. Siempre tenéis la posibilidad de desistir, de renunciar. Y si de partida ya pensáis que no vais a cumplir, pues lo mejor es no hacer nada y que de oficio os apliquen el artículo 8, que es la exención de las cuotas desde octubre a enero en modalidad parcial y descendente, es decir, 90-75, 50-25. Cualquier duda, invitaros a consultar con nuestros técnicos, y los que tengáis fidelizadores y demás, pues bueno, exactamente igual, es decir, poneros en contacto con ellos y que trasladen vuestras consultas. Bueno, pues no sé, Antonio, Inmaculada, si tenéis algo, si no, volvemos a recordaros, lo hemos puesto varias veces por el chat, pero vamos, recordaros, lo siento, disculpadme si me hago pesado, pero prefiero que queden las cosas claras en cuanto a los medios de contacto. Tenéis el correo ata@andalucia.com y el teléfono 900-100-060. Lo veis en pantalla también a través de la web de ATA, pues podéis acceder a todas las guías. También tenemos formulario de contacto en cuanto a asesoramiento. En definitiva, pues que estamos a vuestra disposición para aquellas consultas bueno, que necesiten o requieran más tiempo por parte nuestra, por parte de los técnicos, pues para poder responderla y nada, hablar con vosotros quizá con más detalle. Yo, si no hay nada más, pues creo que podemos dar por concluida la sesión. Recordaros nuevamente la próxima del jueves, que insisto, se os mandará un correo electrónico con un formulario de inscripción. Nos dicen gracias por el chat, nada, muchas gracias a vosotros, desde luego, como siempre, y seguimos a vuestra disposición pues para afrontar todo este tipo de ayuda, nueva normativa y demás que consideremos y, por supuesto, pues, no va a ser por nuestra parte, haremos todo lo posible y nos vemos el jueves, si os parece. De acuerdo. Gracias a todos, gracias sobre todo por asistir y por participar, y que sepáis eso de las consultas, sean relativas a esta prestación o a las ayudas de solvencia que vamos a explicar el jueves, o a cualquier otra temática, que lo importante siempre es que lo hagáis con tiempo, es decir, que con tiempo podemos corregir una determinada situación. Muchas veces cuando ya el problema está, puede tener solución, pero igual es más difícil o puede no tenerla, ¿vale? Y recalcar también el tema de los plazos y de estar al corriente, que eso es vital, ¿vale? Para poder acceder. Bueno, chicos, pues de nuevo muchas gracias a los tres, muchas gracias a los asistentes y Gracias a ti nos también, Martín. emplazamos al jueves, ¿vale? Que tengáis un buen día, un bonito día. Hasta Adiós. luego. Chao. Yo-